Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te guste lo que ves y que te quedes un rato. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las novelas turcas. Pero ojo, no vamos a hablar de las típicas historias que ya conocemos. Hoy vamos a dejar atrás los clichés y vamos a descubrir esas joyas ocultas, esas series que te van a sorprender, que te van a enamorar y que te van a hacer decir wow, esto es diferente. Así que prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y vamos a descubrir juntos estas novelas que rompen esquemas. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Vamos a ello. A ver, seamos honestos. Cuando pensamos en novelas turcas, a menudo nos vienen a la mente imágenes de romances intensos, paisajes impresionantes de Estambul, hombres guapísimos con miradas penetrantes y mujeres hermosas con vestidos elegantes. Y sí, todo eso está ahí, pero a veces, la fórmula se repite tanto que puede llegar a ser un poco predecible. Hemos visto suficientes historias de amor imposibles entre ricos y pobres, de triángulos amorosos que nos hacen sufrir durante cientos de capítulos y de villanos maquiavélicos que hacen todo lo posible para separar a los protagonistas. Y aunque disfrutamos de esos dramas, a veces necesitamos algo más. Algo que nos saque de nuestra zona de confort y nos muestre una Turquía diferente, más allá de los palacios otomanos y las mansiones frente al Bósforo. Pero, ¿qué pasa cuando las novelas turcas se atreven a desafiar esas convenciones? ¿Qué pasa cuando los personajes son más complejos, las tramas más arriesgadas y los temas más profundos? Pues, amigos míos, ahí es donde encontramos la verdadera magia. Es en esos rincones inexplorados donde se esconden historias que nos confrontan, que nos hacen pensar y que nos dejan una huella imborrable. Esas son las series que realmente valen la pena y que queremos compartir con ustedes hoy. La primera novela que quiero recomendarles es una que me dejó completamente enganchada desde el primer capítulo. Se llama Persona o Sasiyet en turco. Olvídense de los romances azucarados y prepárense para un thriller psicológico oscuro y fascinante. La serie sigue a Aga Beyoglu, un jubilado forense diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria comienza a desvanecerse, Aga decide tomar la justicia por su mano y vengar a las víctimas de crímenes pasados que nunca fueron resueltos. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la interpretación magistral de Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su papel. Bilginer no solo interpreta a Aga, sino que se convierte en Aga. Logra transmitir la fragilidad, la desesperación y la determinación de un hombre que lucha contra una enfermedad que le roba su propia identidad. Además, la trama es intrincada, llena de giros inesperados y te mantiene al borde del asiento en cada episodio. No esperen encontrar aquí los típicos galanes de telenovela. Aga es un personaje complejo con sus propias contradicciones y demonios internos. Es un antihéroe que nos hace cuestionar nuestros propios valores y nuestra percepción de la justicia. Es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la venganza y la fragilidad de la memoria. Si buscan algo diferente y que los haga pensar, esta es su serie. Para ampliar un poco más sobre Persona, me gustaría destacar la atmósfera opresiva y melancólica que impregna toda la serie. La dirección es impecable con una paleta de colores sombría que refleja el estado mental de Aga. La música compuesta por Burates es inquietante y evocadora, y contribuye a crear una sensación de tensión constante. Además, la serie aborda temas delicados como la corrupción policial, la violencia contra las mujeres y la impunidad. No es una serie fácil de ver, pero es una serie que vale la pena. Te hace reflexionar sobre el sistema judicial y sobre la responsabilidad individual de cada uno de nosotros en la lucha contra la injusticia. Y por supuesto, la actuación de Haluk Bilginer es simplemente sublime. Es una de esas interpretaciones que te marcan para siempre. Otra joya que quiero compartir con ustedes es Etos, o Bir Başkadir en turco. Esta serie de Netflix es un retrato honesto y sin concesiones de la sociedad turca contemporánea. A través de las historias de un grupo diverso de personajes, la serie explora temas como la religión, la clase social, la identidad de género y la salud mental. Lo que más me gustó de Etos es su autenticidad. Los personajes son complejos, imperfectos y muy humanos. No hay estereotipos fáciles ni juicios simplistas.
La serie te invita a empatizar con personas que son muy diferentes a ti y a cuestionar tus propias ideas preconcebidas. A través de la historia de Merim, una joven mujer de limpieza religiosa que empieza a tener ataques de pánico, la serie nos introduce en un mundo de contrastes y contradicciones. Merim busca ayuda en una psicóloga, Peri, una mujer secular y educada que representa a la élite de Estambul. La relación entre Merim y Peri es el eje central de la serie y nos permite explorar las diferencias y similitudes entre dos mundos que parecen irreconciliables. Además, la dirección es impecable y la banda sonora es absolutamente preciosa. Es una serie que te quedará grabada en la mente mucho después de haberla terminado. Ethos no es una serie que te dé respuestas fáciles. No te dice que está bien y que está mal. Te plantea preguntas y te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios. Es una serie valiente y honesta que se atreve a abordar temas tabúes como la homosexualidad, el aborto y la discriminación religiosa. Es una serie que te abre los ojos a la realidad de la sociedad turca y te hace cuestionar tu propia visión del mundo. Y lo más importante, es una serie que te recuerda que todos somos seres humanos, con nuestras propias historias, nuestras propias luchas y nuestros propios sueños. Ahora, si buscan algo un poco más ligero, pero igualmente refrescante, les recomiendo Leyla and Mecnun. Esta serie es una comedia surrealista y absurda que sigue las desventuras de dos jóvenes que se ven obligados a casarse por sus familias. Lo que podría haber sido una típica comedia romántica se transforma en algo completamente diferente gracias a su humor inteligente y su imaginación desbordante. Leyla and Mecnun es una serie que no se toma a sí misma demasiado en serio. Está llena de personajes excéntricos, situaciones ridículas y diálogos ingeniosos. Es una serie que te hará reír a carcajadas y que te recordará que la vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio. Desde un pescador filósofo que siempre tiene la respuesta a todas las preguntas, hasta un ladrón de bancos torpe y sentimental, los personajes de Leyla and Mecnun son inolvidables. Es una serie que te transporta a un mundo de fantasía y te hace olvidar tus problemas por un rato. Si necesitan una dosis de alegría y un respiro de las tramas más densas, esta es su opción ideal. Lo que hace que Leyla and Mecnun sea tan especial es su capacidad para combinar el humor absurdo con una profunda reflexión sobre la vida y el amor. La serie utiliza la comedia para abordar temas serios como la soledad, la pérdida y la búsqueda de la felicidad. Es una serie que te hace reír, pero también te hace pensar. Es una serie que te recuerda que la vida es un viaje lleno de sorpresas y que lo importante es disfrutar del camino. Y por supuesto, es una serie que te enamora con su encanto peculiar y su originalidad. Y hablando de romper esquemas, no puedo dejar de mencionar Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta serie de Netflix nos sumerge en un mundo de vampiros y humanos en la moderna Estambul. Pero no esperen la típica historia de amor entre un vampiro y una humana. Immortals es una serie de acción y fantasía con una trama compleja y personajes moralmente ambiguos. Lo que hace que Immortals sea tan interesante es su exploración de la inmortalidad y sus consecuencias. La serie plantea preguntas sobre la moralidad, el poder y la identidad. ¿Qué significa vivir para siempre? ¿Cómo afecta la inmortalidad a nuestras relaciones con los demás? ¿Vale la pena sacrificar nuestra humanidad por la vida eterna? La serie no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas. Nos presenta a personajes que luchan con sus propias contradicciones y que toman decisiones difíciles en un mundo lleno de peligro y traición. Además, la producción es de alta calidad y las escenas de acción son muy emocionantes. Si son fans de las series de fantasía y buscan algo diferente, Immortals es una opción muy recomendable. Immortals no es una simple serie de vampiros. Es una serie que explora la oscuridad del alma humana y la lucha entre el bien y el mal. Los vampiros de Immortals no son seres románticos y atormentados. Son depredadores despiadados que luchan por el control de Estambul. Y los humanos no son simples víctimas. Son guerreros que luchan por su supervivencia y por la defensa de su ciudad. La serie tiene un ritmo trepidante y una trama llena de giros inesperados. Es una serie que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Finalmente quiero recomendarles The Protector o Hakan, Muhafız en turco. También de Netflix, esta serie combina elementos de fantasía, acción y drama histórico. Sigue la historia de Hakan, un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de fuerzas oscuras.
Aunque la premisa pueda sonar un poco trillada, The Protector logra diferenciarse gracias a su ambientación en la vibrante ciudad de Estambul y a su exploración de la historia y la mitología turcas. La serie nos transporta a un mundo de leyendas y misterios, donde antiguos talismanes y sociedades secretas luchan por el control del destino de la ciudad. Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje carismático y entrañable que se enfrenta a un desafío que supera con creces sus capacidades. La serie tiene un buen ritmo, personajes interesantes y efectos especiales decentes. Es una opción entretenida y fácil de ver, perfecta para aquellos que buscan una serie de acción con un toque de fantasía. The Protector es una serie que celebra la cultura y la historia de Turquía. A través de la historia de Hakan, la serie nos muestra la riqueza y la diversidad del patrimonio turco. La serie también aborda temas importantes como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de la amistad. Hakan no puede cumplir su misión solo. Necesita la ayuda de sus amigos y aliados para enfrentarse a las fuerzas oscuras que amenazan Estambul. Es una serie que te recuerda que juntos somos más fuertes y que el trabajo en equipo es fundamental para superar cualquier obstáculo. Entonces, ahí lo tienen. 5 novelas turcas que desafían los clichés y que les aseguro que los sorprenderán y enamorarán. Desde thrillers psicológicos oscuros hasta comedias surrealistas y series de fantasía, hay algo para todos los gustos. Recuerden que estas son solo algunas sugerencias y que hay muchas otras joyas ocultas esperando ser descubiertas. Lo importante es estar abierto a explorar diferentes géneros y estilos y a dejarse sorprender por la creatividad y el talento de los creadores turcos. No se limiten a las series más populares. Atrévanse a buscar en los catálogos de las plataformas de streaming y descubran esas series que no reciben tanta atención mediática, pero que tienen mucho que ofrecer. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya resultado útil e interesante. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué otras novelas turcas que rompen esquemas recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. También quiero saber si hay algún tema en particular sobre el que les gustaría que hablara en futuros vídeos. Tal vez les interese que profundice en la historia del cine turco, o que haga un análisis de las tendencias actuales en la televisión turca. O quizás les gustaría que hablara sobre mis actores y actrices turcas favoritas. Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido que les guste. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir compartiendo mi pasión por las novelas turcas con ustedes. Recuerden, hay un mundo de historias increíbles esperando ser descubiertas. No se queden con los clichés y atrévanse a explorar lo desconocido. Las novelas turcas son mucho más que romances y dramas familiares. Son una ventana a una cultura fascinante y una oportunidad para reflexionar sobre temas universales. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, sigan disfrutando de las novelas turcas.